Almacenamiento de información en cinta magnética y discos duros. Una de las características que debemos comprender de los sistemas operativos es precisamente el hecho de que los sistemas operativos administran los recursos de la computadora. Los recursos de la computadora, ¿sí? Uno de ellos, los más importantes precisamente, es el almacenamiento en memoria secundaria, almacenamiento masivo, como son la cinta magnética o los discos duros, que son los medios precisamente tradicionales de almacenamiento. Ahorita ya tenemos las memorias USB o los CD-ROMs o DVD-ROMs o Blu-rays, pero antes eran los medios más comunes, la cinta magnética y los discos duros. Bien, comencemos entonces a hacer el análisis de lo que corresponde a lo que es el almacenamiento en un disco duro. Para esto vamos a analizar un ejercicio que nos lleva al cálculo de una cantidad específica de información con respecto precisamente a lo que es una película, para que después de haber calculado esto, hagamos entonces el análisis de lo que es el almacenamiento en cinta y en disco. Rápidamente nos dice: se desea calcular memoria necesaria para almacenar un archivo de película de acuerdo con las siguientes características. La tarjeta de video permite generar imágenes de 1200 renglones en relación 7:4, teniendo entonces esto una formación de imágenes horizontal 7:4 con color verdadero y un factor de compresión del 90%. Ojo con este dato, solamente color verdadero, 24 bits por píxel, y color de compresión del 90% con respecto al factor de compresión del sonido. Bueno, mientras que en el monitor permite imágenes con resolución de 1200 columnas, son 1200 columnas, quiere decir que permite imágenes más grandes el monitor, porque aquí las columnas son 4. Aquí tenemos 1200 renglones, por tanto la relación es 7:4 y quiere decir que en renglones vamos a tener menos renglones de esto. Sin embargo, acá en el monitor tenemos una resolución de 1200 columnas. No, la tarjeta de video tiene 1200 renglones, por tanto, esta es una resolución mucho mayor. Y esta es una resolución menor tanto en número de columnas, y la relación 5:4, obviamente es menor la relación, acá es 7:4, con color verdadero y corrección de imagen. Pero aquí tenemos un detalle: color verdadero y corrección de imagen significa color verdadero 24 bits y corrección de imagen 8 bits, son 32 bits los que utiliza por píxel, mientras que la tarjeta de video solo puede utilizar el color verdadero y por tanto son 24 bits. La tarjeta de sonido tiene la capacidad de almacenar sonidos de 44 kHz con 16 bits por muestra, con 7 canales de grabación y un factor de compresión del 50%. Nos pide determinar la máxima resolución a la que la película puede ser visible en el equipo de acuerdo con las características de la tarjeta de video y del monitor. También nos pide determinar además la memoria necesaria para 15 minutos de película si la velocidad de grabación es de 40 cuadros por segundo. Recuerden que ya 40 cuadros por segundo es una película de ultra alta definición. La recomendación es primero, en primera instancia, es calcular la memoria necesaria en gigabytes de lo que es el video y de sonido, y con base en eso aplicar el algoritmo de compresión para calcular la memoria necesaria para los 15 minutos de película. Bueno, vamos entonces rápidamente al análisis. Me dice que en la tarjeta de video tengo 1200 renglones y 7 columnas. Si yo saco la relación 7:4, si son 1200 renglones contra 7 columnas, entonces las columnas van a ser 2100. ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Pues muy simple. Lo único que voy a hacer es 1200 renglones por 7 entre 4 y obviamente me va a dar el número de columnas. Esa es la relación de lo que es la tarjeta de video. Esto quiere decir que si yo multiplico el número de renglones por el número de columnas, me va a dar el número de píxeles. En este caso, 2.520.000 píxeles para una sola imagen. Relación 7:4, obviamente. Hay que acordarnos de que como son, que solo es color verdadero, son 3 bytes, entonces son 3 bytes por píxel,
aquí está la información. Enseguida vamos a analizar lo que es el monitor y me dice que la resolución máxima de columnas y renglones es de 1200 columnas, esto es para el monitor, lo que nos va a generar 960 renglones. Dense cuenta que aquí son 1.152.000 píxeles. Obviamente esto es mucho más pequeño, déjenme ponerle los separadores, es mucho más pequeño que lo que corresponde a la tarjeta de video. Sin embargo, ojo, el monitor trabaja con corrección de imagen, por tanto son 4 bytes por píxel. Sin embargo, como aquí tengo el limitante de 3 bytes por píxel, no puedo trabajar los 4 bytes del monitor porque la tarjeta de video no lo soporta. Entonces tenemos que trabajar los 3 bytes de la tarjeta de video. Y también el detalle de que yo no puedo generar esta cantidad de píxeles en la tarjeta de video, o sea, la tarjeta sí lo puede hacer, pero el monitor no lo va a soportar porque solamente soporta esto y por tanto tendré que utilizar esta parte, esta cantidad de píxeles para generar las imágenes. Entonces, la resolución máxima que puedo trabajar con este ejercicio son 1.152.000 píxeles con 3 bytes por píxel. Esto me genera 3.456.000 bytes por cuadro. Esto, si yo multiplico este cuadro por los 40 cuadros por segundo, me va a dar entonces, porque aquí me dice que son 40 cuadros por segundo la velocidad, entonces me va a dar un video de 13 millones, a ver, permítame, son 138.240.000 bytes por segundo de video. Si esto lo multiplico, acuérdense que lo que necesito son 15 minutos, por tanto tendría que convertir todo esto a los 15 minutos. Porque esto es un segundo, tendría que multiplicar por 60 para convertir a un minuto y luego por 15 para poder llegar a la cantidad. Haciendo esa conversión, multiplicando eso, voy a convertirlo de una vez a gigabytes porque la cantidad que sale pues es grotesca. Lo podemos ver aquí, miren, vamos a hacer la operación. Simplemente es tomar esta cantidad, multiplicarlo por 60 para sacar minutos y luego multiplicarlo por 15 y entonces me dice que es esta cantidad lo que me está arrojando el resultado. Es una cantidad muy grande, déjenme combinar celdas para que se pueda ver el valor correspondiente y permítanme marcarle, aquí está, déjenme quitar los decimales y me dice que estos serían bytes por los 15 minutos de película. Estamos hablando de 124.416 millones de bytes de los 15 minutos de una película. Obviamente para poder convertirlo, vamos a decir, a los gigabytes, entonces simplemente lo que vamos a hacer es dividirlo esto entre 1024 y nos va a dar la cantidad de megabytes. Y si esto lo divido entre 1024, perdón, este es kbyte, porque aquí son bytes, sí, este es kbyte, y esto lo divido entre 1024 y me va a dar megabytes. Y si esto lo divido también entre 1024, me va a dar los gigabytes. Estos gigabytes son los que están reflejados aquí, que son los gigabytes de los 15 minutos, pero más que de película, estos solamente son de video, no de película, estos son de video. ¿Por qué de video y no de película? Porque todavía no tiene agregado el sonido, ¿sí? Esto solamente es video. Vamos ahora a verificar lo que corresponde con respecto al sonido, y el sonido me dice que es una tarjeta de sonido que trabaja a 44 kHz con 16 bits por muestra. Entonces son 16 bits de cada canal, porque aquí me dice que son 16 bits por muestra, y 7 canales. Entonces lo que tengo que hacer es, estos son 44.000 muestras por segundo, sabemos que son 16 bits por muestra, pues multiplico 16 por el 44.000, y también sé que, estos 16 son 2 bytes, entonces lo transformo, y esto me va a dar
precisamente los 44.000 por 2, que serían los 2 bytes, para convertirlo en bytes directamente aquí, y me va a dar 88.000 y estaríamos hablando de bytes por segundo. Estos son bytes por segundo. Muy bien, ahora, como esto es por cada canal, pero son 7 canales, entonces estamos hablando de que son los 88.000 bytes por los 7 canales. Estamos hablando de 616.000 bytes por segundo por 7 canales. Ahora, si esto lo transformamos a los 15 minutos, pues es precisamente multiplicar esta cantidad por los 60 segundos para convertir a minutos por los 15 minutos, y esto nos va a dar precisamente, déjenme ponerle los adornos para que se vea más bonito, y este es el número de bytes por 15 minutos por los 7 canales. Y ya tenemos entonces el sonido. ¿Cómo le podemos hacer para poder hacer la compresión? Bueno, lo primero es, ya sabemos que aquí llegamos a los 115, aquí está, 115 gigabytes, ¿sí? Pero ahora lo que tenemos que hacer es sumar ese sonido o primero comprimirlo. Para poder comprimir la película, lo único que vamos a hacer es tomar los gigabytes y multiplicarlos por el factor que nos queda. Nos dice que tenemos un factor de compresión del 90% para el video. Aquí está, 90%. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar la cantidad de gigabytes que tengo aquí. Esto es 115 píxeles, permítanme, 115.87, aquí está, los gigabytes de los 15 minutos. Entonces voy a tomar esa cantidad de gigabytes, esto va a ser igual, déjenme ponerlo más abajo, voy a borrar esto y ahorita lo volvemos a generar para que quede claro el ejercicio. Entonces aquí lo que voy a hacer es tomar los 115 gigabytes, que es la cantidad de gigabytes que se requieren por los 15 minutos del video, y los voy a multiplicar por, ¿sí?, 1 menos el 0.9, que es el 90% precisamente. Entonces el factor de compresión es del 90% y solamente me va a quedar el 10%. Cuando yo haga esto me dice que son 11.5 y estos son gigabytes. Gigabytes de 15 minutos de video, 15 minutos video comprimido. Aquí ya está comprimido. Ahora, el sonido ya sabemos que son esta cantidad de bytes, pero lo voy a convertir a un factor similar. Ahora, podríamos trabajar algo diferente para no utilizar tantos decimales y sería mejor para evitar tanta aproximación. Entonces lo que voy a hacer es calcular esta película que tenemos aquí de los 554.400, bueno, son 554.400.000 bytes por segundo, y vamos a trabajarlo en bytes primero y después lo transformamos a kbytes. De hecho, vamos a tomarlo aquí como los bytes por cuadro, bytes por segundo. Ok. Esto es lo del monitor precisamente. Y nos llevó a 115, correcto, aquí está. Bueno, entonces estamos hablando de esta cantidad de bytes, esta cantidad de kbytes, esta cantidad de megabytes y esta cantidad de gigabytes. Lo voy a trabajar en kbytes para que
pueda tener los datos en un valor más o menos entendible, ¿sí? Aquí tenemos kbytes por segundo por los 15 minutos de película. Obviamente está sin comprimir. Estos kbytes los voy a comprimir. Entonces lo que voy a hacer es simplemente multiplicar esto por paréntesis 1 menos 0.9 para que lo reduzca el 90%. Y entonces me dice que esto es lo que nos queda de kbytes ya comprimidos de los 15 minutos. Acuérdense que estoy hablando de una película de alta resolución, ultra alta definición. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora ya esto ya es comprimido. Vamos a ponerle, porque si no luego se nos va a olvidar. Comprimido. Ya que tengo la película comprimida en kbytes, voy a transformar esto en kbytes. Entonces simplemente lo que voy a hacer es igual, tomo este dato, lo divido entre 1024 y esto me va a dar precisamente los kbytes. Esto es kbytes por los 15 minutos de los 7 canales de sonido. Ahora, sin embargo, todavía no están en los mismos datos. Estos son kbytes, ¿sí? Pero comprimidos, pero estos todavía no están comprimidos. Y me dice el ejercicio que se van a comprimir al 50%, ¿sí? Esto es 1 menos 0.5, ¿ok? Entonces vamos simplemente a calcular esta cantidad por paréntesis 1 menos 0.5, cierro paréntesis, y tenemos esta cantidad de kbytes por 15 minutos en 7 canales de sonido comprimido. ¿Ok? Ahora sí ya puedo calcular la película. Simplemente lo que voy a hacer es sumar la cantidad de video más la cantidad de sonido, y con eso voy a tener la película de 15 minutos, pero lo voy a tener en kbytes de 15 minutos de película comprimida. Y esto es lo que voy a almacenar tanto en cinta magnética como en disco duro. Vamos a pasar este dato, entonces lo voy a utilizar para el análisis de la cinta magnética. Déjame ver, por acá tenemos el tamaño de la película, porque aquí teníamos otro tamaño por el factor de compresión que estábamos utilizando. Entonces vamos a pasar el factor que acabamos de calcular, que es este, que está en kbytes. Y entonces aquí tenemos ya la relación. Déjenme hacer un poquito más grande esto para que para que nos muestre los datos completos. Y entonces me dice, con el resultado obtenido del cálculo del tamaño del cálculo de tamaño, calcule el tamaño de cinta magnética necesaria. Muy bien. Bueno, ya sabemos que cuando tenemos esta cantidad, lo que necesito es saber cuántas pulgadas por minuto corre la cinta. Son 200 pulgadas por minuto. ¿Cuál es la densidad? 4096 kilobytes por pulgada. ¿Sí? Dice aquí que tenemos un bloque de 15 registros y un IRG y un IBG de media pulgada. Con eso tenemos los datos necesarios para poder saber cuánto requiero de información. Aquí tenemos el número de bloques. Vamos a calcularlo. Número de registros. Para calcular el número de registros, pues tengo que dividir simplemente. Aquí me dice H5. H5 es esta cantidad que es precisamente el número. Déjenme ponerlo para que lo veamos con las mismas características de los demás. Ok. Entonces este número de kbytes. Es que estos son kbytes. Hace ratito estaba trabajando en gigas, pero aquí está en kbytes, ¿sí? Entonces kbytes
Estos son, es el número de kbytes, la cantidad de kbytes que tengo que almacenar. Y aquí vamos a hacer la conversión. Creo que nada más lo divide entre, sí, está entre 1024. Entonces, si son kbytes, aquí ya son megabytes. Y bueno, aquí está tomando este dato que corresponde a F5. Bueno, serían los kbytes directos. Ese estaba calculado en otro dato. Kbytes. Entonces estamos hablando de 12.000. A ver, déjenme ver. Verificamos que sí sea el correcto. Sí. 12.420.703. 12.420.703 kbytes. Un registro me dice entonces que mide media pulgada. Pero yo voy a tener 15 registros por bloque. Entonces primero vamos a calcular el número de registros. Para calcular el número de registros ya sabemos que tenemos 2048 porque mide media pulgada y sabemos que la densidad de la cinta es 4096. La mitad de este tamaño, porque esto no es una pulgada, es media pulgada para el registro, entonces la mitad de esto será la capacidad de almacenamiento y aquí está calculado en kbytes. Y como acá ya lo tengo en kbytes, es fácilmente lo puedo convertir. El número de registros entonces simplemente va a ser igual, ¿sí?, a el tamaño total de kbytes, ¿sí?, porque estamos hablando de kbytes, entre la capacidad total de cada registro. Y me dice que son 6.064 registros, ¿sí? Y ahora el número de bloques, pues simplemente va a ser la división de este número de registros entre los 15 registros por bloque que tiene, y estamos hablando de 404.32. Ya tenemos entonces el número de registros, el número de bloques, y podemos hacer los cálculos totales de, ¿cómo se llama? Lo que sí es que es importante que aquí observemos, yo no puedo poner 6.064.8 registros, tengo que poner completo. Entonces son 6.065 registros. Y con respecto a bloques, tampoco puedo poner 404.32, tendrán que ser 404 bloques completos. Pues ya que tengo esta cantidad, ya sabemos el número de registros, ya sabemos que los registros miden media pulgada, pero con la media pulgada de los IRG sería 1 pulgada y por tanto vamos a tener exactamente el mismo número de pulgadas. El tamaño de cinta necesaria para IRG sería exactamente el mismo número de registros que de pulgadas, porque cada registro está almacenado en media pulgada más media pulgada de espacio entre el registro. Mientras que en bloques vamos a tener las 15, bueno, este es el número de bloques totales, pero cada uno de ellos tiene 15, pero tiene un IBG de 0.5 de pulgada, ¿sí? Entonces vamos a tener precisamente el número de registros totales, va a ser los 15 entre 2, 7.5, más media pulgada del IBG, nos va a dar 8 pulgadas por cada bloque. Pero ¿cuántos bloques tenemos? Tenemos 405. No puedo dejarlo aquí, son 405 porque no le puedo tumbar información. Tiene que ser completo. Entonces, al multiplicar 8 por los 405 me va a dar 919 pulgadas. Estas son pulgadas, ¿sí? Vamos a verificar. Esto lo hacemos igual a los 405 por los 8. No, debe ser como 4.000, ¿no? 3.240 pulgadas. Esta es la cantidad de pulgadas necesarias. Ahora, lo que me dice también es que yo necesito saber cuántos minutos, vamos a decir, 492. Bueno, 3.240 pulgadas es lo que voy a necesitar para almacenar por bloques. Sí, y 6.250 para almacenar pulgadas. Esto es por IRG,
o sea, por registro, y esto es por IBG, o sea, por bloques. Estas son el número de pulgadas, por registros y por bloques, que se dan cuenta son los mismos. Pero aquí ya me está pidiendo la cantidad de el tiempo necesario. Bueno, entonces vamos a calcular el tiempo necesario. Me dice que la cinta corre a 200 pulgadas por minuto. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a llevar esto? Bueno, pues de entrada, si yo divido igual a este número de pulgadas entre los 200 pulgadas por minuto, entonces voy a tener 30.325, que estaríamos hablando de minutos. Estos son minutos. Este es el tiempo que tardaría en almacenarse por IRG. Y si nosotros hablamos, déjenme quitar esto para que no nos confunda, si nosotros hablamos de esto entre la velocidad, obviamente nos va a dar que por IBG, ¿sí?, va a ser estos minutos por IBG. Y con eso tenemos entonces resuelto el ejercicio de la cinta magnética. Aquí tenemos el número de pulgadas necesarias para almacenar la película y aquí tenemos el número de minutos necesarios por la velocidad de la cinta al pasar por debajo de las cabezas de lectura-grabación. Vamos entonces a continuar ahora almacenando esta información en disco duro. Para esto vamos a tomar un disco duro. Déjenme ver si está jalando la información. Es que este es un dato duro. Déjenme jalar el que estamos trabajando ahorita, que sería este. Muy bien. Entonces tenemos 12.420 kbytes. Aquí está el archivo en kbytes, ¿sí? Y lo que vamos a ir haciendo es, voy a quitar esta parte para que lo podamos comprender. Hay dos formas de almacenar información en disco duro. La más correcta es utilizando un gradiente de reducción. ¿Qué es esto de un gradiente de reducción? Bueno, debemos entender el tamaño del disco en cilindros. Los cilindros, recuerden ustedes, cuando vimos el tamaño del cilindro, nos decía precisamente que el cilindro inicial tenía un tamaño específico, como es este, pero que se iba a almacenar dependiendo de dónde fueras a iniciar el almacenamiento. Ahorita el ejercicio que voy a hacer, lo voy a hacer arrancando desde el cilindro 1 y de ahí para adelante, para que veamos qué es lo que ocurre con este comportamiento. Me dice que por cada uno de estos cilindros, del tamaño del cilindro, se va a ir reduciendo el 0.0001 de este cilindro, que sería algo así como el 0.01% de reducción. Aquí me dice, el tamaño del cilindro del disco es de 4096 kbytes por cilindro y tiene una reducción del cilindro de 0.0001, ¿sí? Esto estaríamos hablando de el 0.01%. Si aquí lo analizamos, esto sería, bueno, sería algo así como el 0.01%, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si yo agarro ese 0.01 y lo divido entre 100, pues definitivamente me va a dar el 0.001. Por eso es el 0.1%. Quiere decir que por cada cilindro que va entrando hacia el interior del disco, el disco va a reducirse en tamaño y esto va a provocar que haya una reducción de la capacidad de almacenamiento. ¿Cuánto representa esa capacidad de almacenamiento? Como el tamaño del disco son 4096 kbytes, ¿sí? 4096 kbytes. ¿Por qué está el 4096? Es que este no es el correcto. 4096 kbytes por cilindro. A ver, está haciendo referencia circular. Ok. Bueno,
Me dice que el dato son 4096 KB. Y si son 4096, bueno, el tamaño, ahorita el primero va a ser de este tamaño. Déjenme corregirlo aquí. Lo que es que estaba en otro ejercicio. Y la reducción que vamos a tener es de 0.41. Esto es la reducción que vamos a tener. Ahora, hay que tener cuidado porque esta reducción es constante, pero es constante sobre el nuevo tamaño del disco. Ahorita voy a correr el ejercicio. Es que está demasiado grande. Déjenme dejarlo nada más hasta unos 500 cilindros. Porque no tiene caso llevarlo a tanto. Muy bien, entonces, ya que tenemos esa estructura, regresamos por acá. Incluso podría ser un poco menos, pero bueno. Voy a aumentar el número de decimales aquí para que veamos el factor de reducción, porque así no se alcanza a apreciar realmente cómo se va reduciendo el disco. Pero la verdad es que el disco se va reduciendo cada vez menos también, porque mientras más adentro estemos del disco, obviamente, mire, ahora sí, aquí ya se alcanza a ver que todos los datos son diferentes. ¿Cómo calculo entonces esta reducción? Pues es muy fácil. Lo primero que tengo que hacer es agarrar el tamaño del cilindro, pero el primero, justo el primero, que es el de 4096. Y sabemos que se va a reducir en 0.01%. Por tanto, voy a calcular, simplemente lo que hago es multiplicar igual a este, es el tamaño del cilindro, por el 0.01 y resulta que me da esa cantidad. Pero ¿qué pasa? Que el siguiente tamaño pues va a ser esa cantidad que tengo menos esto. Entonces esto que voy a poner aquí va a ser igual precisamente a la cantidad que tenía, ¿sí?, menos la reducción que tuve. Y eso me va a dar esta reducción. Si yo arrastro esto, obviamente se va a ir reduciendo poco a poco. Vamos a tener esta reducción, así como la ven. Vamos hasta aquí. Y vean, son justo los datos que tenemos, que es esta parte. Bueno, ahora, yo necesito saber cuánto puedo almacenar de mi archivo justo en estos cilindros, o sea, en estos cilindros que ya son los cilindros reducidos. Y entonces lo que voy a hacer es que al tamaño que yo tengo aquí, que es mi tamaño del archivo, le voy a quitar lo que yo ya guardé acá, que es esto, ¿sí? Y obviamente me va a decir lo que me falta guardar del disco, del archivo de película. Esto simplemente lo voy a ir arrastrando hasta que se me transforme en 0. Vean que se va reduciendo, ¿sí? Vamos a ver si nos alcanza los cilindros que preparamos, si no ahorita lo ampliamos más. Pero vean, esta es la cantidad de información que se va a ir almacenando con el factor que estoy utilizando de almacenamiento trabajando en KB. Estoy hablando de 12.420.703. Aquí me dice que son 4096 KB por cilindro. La verdad es que esto es muy poquito para un cilindro, ¿eh? Este dato está mal. Estos deben ser megabytes, ¿sí? Porque la verdad es que en un cilindro cabe mucho más que eso, ¿no? Entonces, por eso es que nos da ese factor de reducción tan pequeño aquí. Si yo esto lo transformo ahora sí en tamaño del cilindro, pues simplemente lo que tengo que hacer es agarrar este tamaño y para transformarlo en KB lo tengo que multiplicar por 1024. Porque por eso estaban los datos que tenía anteriormente. Vean entonces que cuando yo ya almaceno esta información en estos datos, aquí me dice, voy a borrar esta parte para que lo veamos. Estos datos me los da así porque son negativos. Entonces fíjense bien, cuando yo empiezo a hacer el factor de reducción del tamaño real, que son 4096 megas, resulta que me dice, oye, vas a necesitar 3 cilindros, pero no, porque todavía me falta guardar esto, entonces necesito un cuarto cilindro. Oye, pero es que tienes ya un número negativo. Sí, esto quiere decir que va a quedar esta cantidad de espacio libre
en ese cilindro porque no lo alcancé a utilizar. Entonces, ¿cuántos cilindros necesito para guardar este archivo de película? Pues necesito 4 cilindros. ¿Sí? Recuerden que el cilindro es la conjunción de todas las pistas en todos los discos duros. Por eso la capacidad de almacenamiento es tan alta, ¿sí? No es una sola pista, sino son un montón de pistas que conforman el cilindro. Si tenemos 255 cabezas de grabación, son 255 cilindros que van a estar almacenando información. Por eso es que la capacidad de almacenamiento de información es tan alta. Entonces, siempre, imaginen ustedes que yo ahora quiero guardar una película. Vamos a buscar el tamaño. Por ejemplo, imaginen ustedes que tenemos una película de 4.7, ¿sí?, gigabytes. Vamos a transformarlo en kbytes para ver cuántos cilindros nos ocupa. Esto es una película aproximadamente de 2 horas de un DVD. Entonces, esto lo voy a transformar directamente primero en megabytes, ¿sí? Esto simplemente lo multiplico por 1024 y ya tengo, perdón, es que aquí, como le puse el gigabyte ahí mismo, 4.7 por 1024, y estos ya son megabytes. Y luego esto lo voy a transformar en kbytes. Entonces simplemente lo que voy a hacer es igual a esta película. Pero esta es película de baja definición y allá estamos trabajando de alta definición. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de todos modos. Esto lo voy a multiplicar por 1024 para sacar la cantidad de kbytes. Estos son kbytes de ese tipo de película. Ahora, si yo trabajara una ultra alta definición, ya sería otra cosa distinta, ¿no? Porque estaríamos hablando, fíjense, podemos analizar cuántos bytes, cuántos gigas representa y se van a dar cuenta que por ser ultra alta definición de 40 cuadros por segundo, obviamente nos va a dar una cantidad muy grande de información. Estos ya son megas, y si yo divido, son son megabytes, y si yo divido eso entre 1024 me va a dar gigabytes. Esto entre 1024. Estamos hablando, igual a esto entre 1024. Y entonces esto me va a dar 11.85 gigabytes. ¿Sí? Vean que 15 minutos es mucho más grande que esto, porque estoy hablando de una grabación, de 40 cuadros por segundo, que es casi el doble de velocidad de una película normal, ¿sí? Si nosotros tomamos un dato, por ejemplo, de un Blu-ray, que podemos estar hablando de unos 24 gigabytes, pues podemos estar almacenando. Esto lo voy a transformar en megabytes, ¿sí? Esto sería esto por 1024 y luego esto también por 1024 para sacar los kbytes. Y si se dan cuenta, acá son 12 millones y aquí ya son 25 millones, es el doble, ¿no? Si yo guardo esto aquí, si aquí pongo esta cantidad, obviamente se va a ir a muchos más cilindros, dense cuenta, porque pues, es una película de un tamaño, de una calidad y capacidad mucho mayor, ¿no? Entonces aproximadamente nos va a llevar, no aproximadamente, nos va a llevar 8 cilindros. No lo puedo dejar aquí porque estaría perdiendo este pedazo de película. Tengo que llevarlo hasta acá. Aunque me sobre la mayoría del cilindro, esta es la cantidad de cilindros que voy a utilizar para almacenar esta película. En este caso utilizaría 8 cilindros. La verdad es que 8 cilindros es mucha información, ¿sí? Bueno, esto sería precisamente el almacenamiento en disco, y a esto se le llama gradiente de reducción, el porcentaje en el que se va reduciendo el disco. Hasta aquí este video.